Vamos a ver ahora la ecuación continua de la recta. Voy a escribir, que ya lo habíamos visto en el vídeo anterior, las ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas de una recta eran x por un lado, y por otro, y aquí que teníamos x sub 0, y sub 0, que era un punto que pertenecía a la recta, y aquí más lambda por vx, donde vx era la primera coordenada del vector director, y aquí más lambda por vi. Pues la ecuación que vamos a ver ahora, la ecuación continua, ¿sale de dónde? De eliminar aquí el parámetro lambda. ¿Cómo? Despejo lambda en la primera. Está a la derecha positivo, pues lo voy a dejar a la derecha. X, que está a la izquierda, no lo muevo. X sub 0, que aquí está positivo, pasa a la izquierda, negativo. Y el Vx, que está multiplicando a lambda, que estaría aquí el Vx, pasa dividiendo al otro lado. Aquí tengo Vx. Si despejo aquí lambda, ¿qué pasará? Me quedará y a la izquierda, el i sub 0 pasa restando, el vi que está delante del lambda pasa dividiendo, y esto igual entonces a lambda. Pues una cosa, esto de aquí es lambda, esto de aquí es lambda, pues esto y esto tienen que ser iguales. X menos x sub 0 partido vx tiene que ser igual a i menos i sub 0 partido ¿quién? Vi. Pues esta ecuación de aquí es la ecuación continua de la recta. Vamos a ver un ejemplo. Me dicen, haya una recta que pasa por el punto 1, 5 y tiene de vector director, ¿qué vector? El menos 3, 4. Muy fácil. Vemos esta ecuación que tenemos aquí. Pues pongo x, dejo un espacio, pongo el igual y pongo y. Ahora, a x y a y, ¿qué le tenemos que restar? Las dos coordenadas del punto. Esto de aquí es x sub 0, esto de aquí es y sub 0. ¿Cuál es la primera coordenada? 1, pues aquí pongo x menos 1. ¿Cuál es la segunda coordenada? 5, pues aquí pongo y menos 5. Si por ejemplo uno de estos números fuese negativo, al hacer aquí menos, menos, aquí pondría un más. ¿Y partido quién? ¿Cuál es el vector director? Menos 3, 4, pues pongo aquí un menos 3 y aquí un 4. ¿Y qué pasaría? Que esto de aquí ya sería la ecuación continua de la recta. Si por ejemplo me diesen, me dan la recta en forma continua x menos 3 partido 7 y más 1 partido 4. Me dicen ahora, dime un punto de la recta. Pues me fijo en lo que va con la x y con la y. Como aquí pone x menos 3, cogería directamente el 3. Aquí que pone y más 1. Pues como aquí pone más 1, en vez de coger más 1, cojo el contrario, menos 1. ¿Por qué? Porque en la fórmula hay un menos delante. Y un vector director. Si aquí tengo 7 y aquí 4, el vector director sería ¿quién? El 7, 4, por ejemplo, o cualquier vector proporcional. Perdón, es que estoy medio afónico. He dicho, repito, que 7, 4 sea un vector director o cualquier vector proporcional a 7, 4. Borro y... A ver, un momentillo. Ahora. Borro todo esto y sigo comentando algunos ejemplos y algunas cosas importantes. Vemos más cosas de la ecuación continua. Me dan, por ejemplo, esta ecuación. 2x menos 5 partido 10 igual a y más 3 partido
2. Si yo le preguntase a alguien que está empezando con el tema, dime un vector director, pues después de haber visto esto, mucha gente me diría 10, 2. Y no es correcto. Dime un punto, me dirían algunos. 5 menos 3. Tampoco es correcto. ¿Y por qué? Porque delante de la x hay un 2. ¿Y qué pasa? Que si miramos la ecuación continua, delante de la x y de la y no puede haber nada. Habría un 1 que no se ve. No puede haber otra cosa. Pues entonces, ¿qué hacemos? Vamos a arreglar esto para que de verdad sea una ecuación continua. Y más 3 partido 2, la parte de la y la dejo igual porque sí, está bien. Pero digo, ¿cómo puedo quitar el 2 delante de la x sin que esto cambie en conjunto? Pues digo, voy a dividir todo lo de arriba entre 2 y abajo también voy a dividir entre 2. Si en una fracción divido arriba y abajo por un mismo número, no estaría cambiando nada. 2x entre 2, x. Menos 5 entre 2, 5 medios. 10 entre 2, 5. Pues ahora sí que estaría en forma continua. Y si preguntase un punto, el punto correcto sería ¿cuál? Como aquí tengo menos 5 medios, el menos va dentro de la ecuación, entonces sería 5 medios, como aquí pone más 3, pongo lo contrario, menos 3. Y el vector director sería ¿quién? Ahora sí, el 5, 2. Ese sería el vector director, aunque, repito de nuevo, cualquier vector proporcional a 5, 2 me serviría. Más cosas que tengo que comentar de la ecuación continua. ¿Qué pasará si me dicen halla la ecuación continua de una recta que pasa por el punto menos 1, 7 y tiene de vector director el vector 3, 0? Pues nos vamos a encontrar con un pequeño problema. Pongo la x, pongo la y. Como el punto es menos 1, 7, como esto es menos 1, al poner aquí menos 1, ¿qué pongo? Más 1. Como este es 7, ¿qué pongo aquí? Menos 7. ¿Y ahora qué hago con el vector director? El vector director es 3, 0. Pongo aquí 3, pero la segunda coordenada es un 0. Pongo aquí un 0. En algún libro he visto alguna vez que han dicho que no puedo poner el 0 aquí porque nunca puede haber un 0 en el denominador. Bueno, dividir entre 0 no puedo. Pero ¿qué pasa? Que si yo pongo aquí el 0 y luego sigo operando, no me va a dar ningún problema. Por ejemplo, si yo multiplico en cruz 0 por esto y 3 por esto, la igualdad que me queda es correcta. Entonces, poner un 0 aquí, no debo entender esto como una división. Es una cosa un poco, pero no sería, al final no sería demasiado problema. ¿Cómo haría si me piden haya, por ejemplo, de otra recta? Pongo otra recta que me dan x menos 3 partido 2 igual a y más 1 partido 5 y me piden haya un punto de esta recta. ¿Qué haría? Pues si me dicen que haya un punto de esta recta, le doy a x, por ejemplo, bueno, por ejemplo, que le doy el valor que quiera y una vez que le dé el valor a x, despejaría la y. O al revés, le doy a la y el valor que quiera y una vez que le da el valor, despejo la x. Pues, por ejemplo, le voy a dar a x, ¿qué valor? Voy a decir x igual a 5. ¿Qué pasa si x vale 5? Pues que aquí tendría 5 menos 3, 2. Entre 2, 1. Y al otro lado, ¿qué me quedaría? Y más 1 partido 5. Paso este 5 multiplicando. 5 por 1, 5. Y aquí me queda y más 1. Despejo la y, el más 1 pasa allí restando y 5 menos 1, 4. Me ha quedado igual a 4. ¿Y qué hago ahora? Pues entonces, como la primera coordenada es 5 y la segunda es 4, ya sé que el punto, uno de los puntos de la recta va a ser el 5, 4. Podría haberle dado a la x o a la y el valor que quisiese y luego despejar la otra. Y si me dicen lo contrario, me dicen, te voy a dar un punto, por ejemplo, el 3, 7, y tenemos que decir si pertenece a la recta.
¿Qué hacemos? Sustituyo el 3 aquí y el 7 aquí. Pongo el 3 menos 3, 0 entre 2, 0. Igual a, cojo el 7, 7 más 1, 8. Entre 5, 8 quintos. ¿Esta igualdad es cierta? No, pues como no cumple la igualdad, este punto no pertenecerá a la recta. Si hubiese puesto el 3, 0, ¿qué habría pasado? Que digo 3 menos 3, este 3 lo estoy sustituyendo aquí, 3 menos 3, 0 entre 2, 0. Ahora cojo el 0, 0 más 1, 1, entre 5, 1 quinto. De nuevo, esto es distinto, el punto no pertenece a la recta. Pero ¿qué pasa si cojo el punto 3 menos 1? Cojo el 3, 3 menos 3, 0 entre 2, 0. Y ahora cojo el menos 1 más 1, 0 entre 5, 0. Me quedaría 0 igual a 0, que sí es verdad. Por lo tanto, 3 menos 1 sí pertenecería a la recta. Una última aclaración sobre la ecuación continua, es teórica, es la siguiente. A veces me preguntan, ¿para llegar a la deducción de la ecuación continua tengo que pasar a la fuerza, tengo que partir de las ecuaciones paramétricas? No, no forzosamente. Por ejemplo, vamos a ver otra forma. Si nosotros tenemos esta recta, que es R, viene dada por ¿quién? Por un punto del que conocemos las coordenadas y por un vector director. Por ejemplo, este de aquí. Vector v, que tiene de coordenadas vx, vi. Cogemos un punto cualquiera de la recta. No conocemos sus coordenadas. De este sí, este sería un punto cualquiera de la recta que tendría de coordenadas. Voy a llamarle x al punto de coordenadas x, y. Pues ¿qué voy a hacer? Voy a trazar el vector que va desde P hasta x. Pues ese vector px, ¿qué coordenadas tendría? Primera coordenada, x menos x sub 0. Segunda coordenada, y menos y sub 0. ¿Qué pasa? Que este vector px es paralelo al vector v. Si dos vectores son paralelos, sus coordenadas tienen que ser proporcionales. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Que la primera coordenada de este, x menos x sub 0, partido la primera coordenada de este, vx, tiene que ser igual a la segunda coordenada de este, y menos y sub 0, partido esta segunda coordenada. Y habríamos llegado a la misma ecuación.